Dado que en las últimas semanas nosotros en la Corporación Municipal y más concretamente quien les habla, recibíamos una serie de peticiones de vecinos y vecinas de Punta del Hidalgo y de la zona de la comarca de nordeste de este municipio. Esa petición, esa reunión, se nos arrojaron una serie de exigencias históricas en las que una de ellas era la de la continua erosión y la falta de mejoras en este camino de la costa de Bajamar. Bien, de inmediato nos pusimos a trabajar con la Consejería de Transición Ecológica en busca de una posible solución al trasiego, a la gran masa de usuarios de esta zona, para ponerle un límite, ¿no? Un coto, vamos a llamarlo así. Pues desde el principio, tanto el consejero que está hoy presente como esta corporación, buscamos todas las posibilidades que teníamos en nuestras manos y hemos realizado, nos han trasladado, mejor dicho, desde la consejería un informe importantísimo, en el que ahora el consejero nos lo trasladará, nos dará cuáles son las conclusiones de ese informe. Y aprovecho para, antes de darle la palabra, agradecerle públicamente que esta petición histórica de los vecinos y vecinas de la zona de la comarca se pueda por fin poner una solución, y la verdad que estoy muy orgulloso de esta relación que tiene tanto este ayuntamiento conjuntamente con las diferentes administraciones, pero en esta ocasión con la Consejería de Transición Ecológica. Yo quiero agradecer al alcalde la oportunidad que nos da para empezar a abordar un problema que tenemos en nuestro litoral y que afecta a la avifauna, a las especies, un conjunto de especies protegidas, sobre todo de carácter migratorio, que tienen las costas de Canarias como punto de descanso y que por lo tanto tenemos la obligación de tener que proteger. El tema que nos incumbe en el litoral de la Punta del Hidalgo, lo que tradicionalmente se empieza a entender como el Paseo de San Juanito, toda esa zona junto a la costa de un alto valor ecológico, es un problema que se viene repitiendo en otra serie de islas y que el Gobierno de Canarias ha estudiado. Hemos hecho un estudio de distintos puntos del litoral de alta sensibilidad ecológica y uno de ellos es el caso que nos ocupa en Punta del Hidalgo, el Paseo de San Juanito, donde los datos que tenemos es que es un estudio que alberga casi 40 especies protegidas, 40 especies de aves protegidas, la mayoría de ellas de carácter migratorio, es decir, especies que en sus trayectos hacen escala en Tenerife, en este caso en la Punta del Hidalgo, para, después de un periodo de descanso, volver a retomar el vuelo hacia su punto de destino. Y nos encontramos que existe, como en otros puntos, pues un elemento de fricción con el uso público que cada vez es más intensivo. Cada vez las personas tienen un uso más intensivo de nuestros espacios naturales, de nuestra naturaleza, quieren estar en contacto con la naturaleza, pero evidentemente a ese incremento en la presión está ocasionando daños a los que la Administración tiene que poner remedio. No es compatible disfrutar de la naturaleza sin respetar la naturaleza. Y en ese caso, durante más de 50 visitas que se han desarrollado en los últimos años al espacio concreto de la Punta del Hidalgo, hemos encontrado en esas 50 visitas que han transitado por la zona de una u otra forma más de 4.300 vehículos, que se han desarrollado más de 2.000 actividades, buena parte de ellas ilegales y por lo tanto no autorizadas, y que se han ocasionado más de 500 impactos en esas 50 visitas. Por lo tanto, si hacemos una extrapolación a los últimos años, estamos hablando de una zona con una frecuencia de impacto y con un volumen de impacto muy importante. Que el principal deterioro que está ocasionando es precisamente con estas aves migratorias, en el que hemos detectado algunos casos de aves que han fallecido, sencillamente porque vienen, evidentemente, en su trayecto, vienen a descansar, no pueden descansar, se estresan y al final perecen en ese entorno. Eso no nos lo podemos permitir. Estamos hablando de una cepa, de una zona especial de protección de la avifauna. Y eso significa lo que significa. Significa
como venimos insistiendo, que Canarias tiene la importante misión de albergar también aquellas especies que utilizan nuestras 8 islas como punto de descanso. Y eso significa que tenemos que poner medidas que tal vez a algunos nos van a gustar, porque significa conciliar el uso y el disfrute al que todos tenemos derecho de los espacios naturales con la defensa de aquellos que no tienen voz para defenderse, que es la naturaleza. Y en San Ilia, en el caso del Paseo de San Juanito, es un caso de libro, ¿no? Es un caso de libro sobre el que tenemos que actuar. Daños que hemos detectado, pues evidentemente ocasionados no solo por una serie de acampadas ilegales que no tienen nada que ver con el colectivo de campistas, que son altamente respetuosos con nuestros espacios naturales, sino son ajenos al mundo del campismo, sino que son gente muy esporádica, que hacen acampadas de manera esporádica, que son los que nos ocasionan el problema, fiestas que se celebran en la zona que también tenemos detectadas. Bueno, pues se genera generación de basura, hemos percatado que incluso las propias aves empiezan a comer restos de basura, con lo que eso genera de deterioro de su día a día, remoción de piedra, realización de hogueras que después quedan en el entorno, pisoteo de la flora autóctona que se encuentra por esa zona, molestias a la fauna, compactación y fragmentación de los hábitats costeros, etcétera. Y en esa línea, pues evidentemente, no queda más remedio que actuar. El informe que hemos elaborado al Gobierno de Canarias, que hemos trasladado al Ayuntamiento de La Laguna, establece una serie de medidas fijadas en prioridad alta, media y baja. Prioridad alta, por la más importante, hay que hacer un estudio, un diseño y una elaboración de una estrategia de la gestión de ese espacio. Eso evidentemente es un documento que habrá que redactar al objeto de saber en qué condiciones se tiene que gestionar ese espacio. Otra medida de prioridad alta, y es en la que nos vamos a centrar en las próximas semanas, es la restricción del tráfico rodado y creación de aparcamientos delimitados. Esto significa lo que significa. Significa que tenemos que cerrar al tráfico el Paseo de San Juanito. Y como lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Experiencias similares ya se han hecho en otros espacios naturales en Tenerife. Recuerdo cuando estaba en el Cabildo de Tenerife lo que hicimos en Punta de Teno. Y es lo que se va a ir implementando en otros puntos de las costas canarias. Es decir, el coche no es compatible con nuestros espacios y por lo tanto la primera medida que tenemos que materializar de forma urgente es cerrar al tráfico rodado lo que es el Paseo de San Juanito y desarrollar aparcamientos delimitados. También aumentaremos la vigilancia, ¿no? Y en esa línea el Gobierno de Canarias va a colaborar con el Ayuntamiento de La Laguna para poner vigilantes, como hemos hecho en otros espacios naturales, de manera que pueda ser un socorro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Evidentemente, ojalá no tuviésemos que recurrir, pero no nos va a quedar más remedio que aumentar la vigilancia. Habrá que hacer un análisis y un estudio de algunos senderos que están por ahí de carácter secundario, que afectan directamente al hábitat de Punta del Hidalgo, ver si se puede naturalizar al objeto de evitar los tránsitos por espacios que dañan. Y después existen otras acciones de prioridad media, como son el control de las especies invasoras, medidas específicas en el caso de que tengamos eventos multitudinarios en la costa que puedan afectar al entorno, bueno, pues que habrá que en cierto modo pues ponerle coto, ¿no? Sabemos que este espacio de San Juanito, que también conozco por razones personales, pues tiene momentos importantes de acumulación. Uno es el propio día de San Juan, en las hogueras, otro es en Semana Santa, donde, bueno, pues, donde hay una acumulación importante de personas que habrá que intentar organizar, y eso pues evidentemente el Ayuntamiento de La Laguna, siendo el primer ayuntamiento de Canarias que quiere tomar una decisión valiente, porque hay que reconocer que es valiente, ¿no? Y por lo tanto aquí quiero felicitar a la corporación y al alcalde representando a la misma, pues evidentemente va a contar con la colaboración a todos los niveles
del Gobierno de Canarias, porque es algo que, insisto, no es normal que nos encontremos con una administración que quiera regular el uso en un espacio natural. Menos normal es que regulándolo, que sepa que hay que tomar medidas que van a afectar a algunos y que seguramente reciba crítica, y por lo tanto entendemos que el mejor ejemplo de que haciendo esto los resultados positivos lo veremos a corto plazo y va a funcionar, pues apoyando al Ayuntamiento de La Laguna, firmando los acuerdos de colaboración, convenios, de manera que trabajemos para que esto pueda ser una realidad lo antes posible, por lo menos la medida urgente, ¿no? La de controlar el tráfico y aumentar la vigilancia. Me gustaría matizar y hacer hincapié en dos cuestiones fundamentales. Nosotros somos conocedores desde el primer momento de que en este lugar existen propiedades privadas que también tendrán que ser escuchadas, porque no puede ser de otra manera, y en los próximos días habrá un trámite de audiencia para que todos estos usuarios que tengan propiedades en esta zona pues se dirijan al ayuntamiento y podamos llegar a esos acuerdos que quiere esta corporación municipal para llegar a ese consenso que bien remarcaba el consejero. Como decía, en los próximos días también los informes jurídicos de este ayuntamiento avalarán esta decisión. La idea del grupo municipal, en este caso de la corporación, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, es agilizar lo antes posible para tomar estas medidas y que antes de Semana Santa podamos decir que ya el uso de esta zona tan majestuosa está restringido. En cuanto al cierre al tráfico, evidentemente sabemos perfectamente que traerá algún que otra crispación, pero bueno, también daremos unas alternativas para aparcamiento. Estamos hablando de aparcamientos tácticos, que se suelen llamar ahora. Estamos también en contacto directo con diferentes fincas colindantes para tratar de, a través de cambios sustanciales en el uso de ese suelo, podamos utilizarlo para que haya aparcamientos en la zona. Y también, por supuesto, vamos a habilitar una zona pública como es los aparcamientos que están directamente colindantes con el camping municipal, para poder también tener un lugar lo más cercano posible para que sigan haciendo uso de esta zona. Que no ha sido una decisión fácil por parte del gobierno local. Esto, como acaba de decir el consejero hace casi unos minutos, es arriesgado, pero también tenemos que salvaguardar uno de los espacios más majestuosos que tiene este gran municipio. Nosotros no podemos hablar de que estamos trabajando para que el medio ambiente sea respetado en todos los entornos posibles, y luego posteriormente ver estos grandes colapsos que tiene la costa lagunera, ¿no? Cualquiera que usa cualquier sitio de baño de este municipio sabe lo bonito que es la zona que estamos hablando, y lo imponente que es cuando llega alguien de fuera y ve este paisaje, ¿no? Entonces, en esa línea el gobierno local tenía muy claro que tenía que tomar decisiones, y que evidentemente, lo quiero reiterar, también es una decisión histórica de los punteros y de las punteras. Solicitan que se regule en esta zona, pues bueno, el uso, ¿no? Y en esa línea estamos trabajando. Y posteriormente también hay que decir que fueron diferentes vecinos y vecinas las que han hecho llegar al ayuntamiento no solamente ese agradecimiento, sino también en formato papel, más de 1 millar de firmas que avalan y que respaldan la decisión del gobierno local. Los datos más importantes hablamos desde el punto de vista de lo que es las acampadas, ¿no? En Semana Santa, que están totalmente prohibidas. Entonces, en esa tarea de incrementar la vigilancia, pues estará ese control de las acampadas, y sobre todo la Punta, que tiene un camping pues justamente al lado, que con una calidad de servicios que pocos campings en la isla, ya Tenerife no tiene prácticamente camping, pero de esta calidad no tiene sentido que estén acampando en zonas que además son ilegales. Es decir, que no es sentido hacer algo que es ilegal, parece perogrullo, pero es una realidad. Ahondando en lo que dice el consejero, permítame que haga esta apreciación, dos matizaciones importantes. No hablemos del camino de San Juanito, hablamos del camino de la costa en su conjunto, desde donde termina la depuradora, ¿vale?, hacia la zona de Los Hermanos. Y luego, efectivamente, lo que dice el consejero, ¿no? Hemos detectado en estos meses, sobre todo en semanas festivas, que el camping, siendo el camping más económico de toda Canarias,
está prácticamente vacío y el uso indiscriminado de todos los campistas en la zona pues hace que se sature la zona de la costa, ¿no? Por tanto, entendemos que también damos alternativas a todos estos campistas para que hagan uso del camping, reitero, el más económico de toda Canarias, con unos servicios fantásticos y a la altura de un municipio como este, que siempre está por debajo de su ocupación, muy por debajo. En principio intentaremos trabajar conjuntamente, son varias las administraciones que están involucradas, tenemos que también llevar un protocolo, estamos hablando de que la policía local tiene que hacer presencia, la Guardia Civil también, todo dentro de sus márgenes de actuación, y la idea, vuelvo y reitero, es que se cierre al tránsito antes de Semana Santa.